Bienvenidos a otro episodio de La Clave Penal. Hoy vamos a profundizar en un concepto muy interesante del derecho penal: los elementos subjetivos del injusto. Es decir, aquellos factores específicos que se encuentran dentro de los tipos delictivos y que van más allá del dolo. Vamos a ver cómo influyen estos elementos en la tipicidad de los delitos dolosos y su relación con el ánimo de lucro, entre otros aspectos. El dolo es el elemento clave en la tipicidad subjetiva de los delitos dolosos. Pero mucho cuidado, porque la tipicidad subjetiva no se limita a saber si el sujeto conocía el riesgo de su conducta. En algunos casos, el tipo penal exige elementos adicionales al dolo. Introduce otros elementos subjetivos, intencionales, que enriquecen la definición del delito. Por ejemplo, en el delito de hurto, no basta con que el sujeto se apodere de algo ajeno. El tipo penal exige también que esa apropiación se haga con ánimo de lucro. Es decir, el deseo de obtener un beneficio económico. Este es un ejemplo claro de un elemento subjetivo del injusto, ya que no es suficiente con la simple acción de tomar lo ajeno. Se necesita una finalidad, una intención detrás de esa acción. El ánimo de lucro es un requisito que aparece en muchos delitos patrimoniales y contra el orden socioeconómico, como el hurto, la estafa o las defraudaciones informáticas. Sin embargo, puede resultar curioso que también se requiera en delitos como la extorsión o el robo, donde ya exige violencia o intimidación. En estos casos, uno podría preguntarse, ¿por qué añadir el ánimo de lucro si el uso de violencia ya implica esa intención? No todos los tipos requieren estos elementos subjetivos adicionales de manera explícita. En algunos casos, el legislador lo define de manera negativa. Por ejemplo, en el hurto de uso de vehículo. El tipo penal se realiza siempre que no haya ánimo de apropiarse del vehículo, pues si existe esa intención, ya estaríamos ante un hurto genérico o hurto de vehículo. La jurisprudencia, por su parte, también recurre a elementos subjetivos en casos donde la ley no lo menciona de forma tan clara. Es el caso de los delitos como las injurias o las agresiones a los sentimientos religiosos, donde la ley no exige un ánimo específico, pero los tribunales, por interpretación, han señalado que se requiere un ánimo vejatorio o de escarnio. Ocurre en muchos otros delitos. Pero, ¿por qué recurrir a estos elementos subjetivos? La razón es que aportan una carga de sentido en la conducta delictiva. Es decir, nos permiten valorar la gravedad material del delito. Sin embargo, lo curioso es que, aunque se denominen subjetivos, su función real es ayudar a definir el riesgo típico de una determinada conducta. De ahí la importancia de analizar los procesos de una valoración global del derecho penal, tanto de la parte general como de la ciencia de la parte especial. Retomemos la cuestión. Cuando los tribunales recurren a estos elementos, en realidad están buscando definir con más precisión si una conducta debe ser considerada típica o atípica, no solo desde el plano subjetivo, sino también desde lo subjetivo. La jurisprudencia, entonces, utiliza estos elementos para restricciones teleológicas. ¿Qué significa esto? Básicamente, que los operadores judiciales interpretan los tipos delictivos de forma restrictiva, porque aunque la ley puede permitir ciertas conductas, se entiende que determinados comportamientos van en contra del fin de la norma, esto es, del telos o de la finalidad naturalística de la misma. Finalmente, un punto importante es cómo los elementos subjetivos también se relacionan con las causas de justificación. Por ejemplo, en el caso de la legítima defensa, se requiere que el sujeto actúe para defenderse, no por otros motivos, como el odio o fines vindicativos. Si el ánimo es incorrecto, como hacerlo por rencor, esa defensa puede no ser legítima si se derivan excesos, y estos se confirman de forma objetiva. Pero es interesante notar que ni la ley ni la estructura de la legítima defensa requieren explícitamente un elemento subjetivo de la acción. Con esto concluye nuestro análisis de los elementos subjetivos del injusto en el derecho penal. Estos aspectos nos muestran cómo las intenciones del sujeto juegan un papel crucial en la tipicidad de los delitos. Gracias por acompañarme en este episodio. ¡Hasta la próxima!